Ha salido mi nuevo libro de programación, Aprender a programar con C#, donde verás los conceptos fundamentales que debe conocer todo programador. Puedes adquirirlo en el enlace que está fijado en el primer comentario. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy el único programador que se ha dado cuenta que todo software comienza con un Excel y termina en un Excel. En este video voy a hablar de Lazy Loading, que el concepto de Lazy Loading no es propio de C#, no es propio de JavaScript, no es propio de Python. Es un concepto que es propio de la carga cuando estás trabajando con ORMs, no importa en la tecnología que estés utilizando. Esto que implica que solamente vas a hacer la carga de la información cuando vayas a utilizarla. De esta manera tenemos una ventaja para cuando necesitemos hacer ciertas consultas, las cuales vamos a trabajarlas paso a paso y a lo mejor en algunas situaciones no es necesario que vayamos a un paso y simplemente no tengamos que cargar esa información en balde. Bueno, la carga diferida puede servir para este tipo de situaciones. Pero recordar que la carga diferida no solamente es un concepto de base de datos, es la carga de cualquier cosa. Puede ser también de cualquier recurso, no solamente de base de datos. Bueno, en este video vamos a ver con ejemplos, ya sabes, aquí Lazy Loading, con ejemplos como siempre, explicado por un cabezón. Una explicación rápida de Lazy Loading es la siguiente. Teniendo una tabla de marcas, la cual tiene relacionadas n cervezas, pueden ser varias cervezas. Cuando estamos hablando de Lazy Loading, lo que hacemos es que tú solamente utilices la información, cargue la información cuando la necesites. Es decir, podríamos tener la información de las marcas, las cuales pueden ser A, B y C. Y estas marcas a su vez pueden tener un conjunto de cervezas. Esta cerveza va a ser 1, 2 y 3. Y nosotros cuando estamos utilizando Lazy Loading, cuando estemos utilizando solamente las marcas, entonces solamente tendríamos cargado esta parte. Cuando necesitemos de las cervezas, el Lazy Loading iría por este recurso, pero hasta que lo necesitemos. Mientras no lo necesitemos, no iríamos por ese recurso. Esto es muy típico en los ORMs cuando estamos utilizando base de datos, que a veces la misma consulta que tiene un join, ya tenemos toda la información en memoria. La ventaja que tiene el Lazy Loading es que la información la vamos a obtener hasta que la necesitemos. Obviamente tiene ventajas y desventajas y vamos a ver cuáles son ahorita en el código. Para este ejemplo vamos a utilizar esta base de datos en SQL Server, la cual tiene una tabla llamada Brands y que se une a cervezas por medio del Brand ID. De esta manera podemos hacer este ejemplo en el cual una vez que tengamos el recurso de las marcas, bueno, el de las cervezas lo vamos a cargar hasta que lo necesitemos. Es decir, no lo vamos a tener nosotros hasta que lo necesitemos, vamos a ir por él. Y eso vamos a verlo ahora en código en C#. Y ojo, esto puede servir para cualquier ORM, no solamente para C#. El concepto se repite en los ORMs. Me he creado un proyecto de consola de C# simple, sencillo, y ahorita te voy a explicar qué es esto. Pero antes te voy a decir qué es lo que necesitas para probar el Lazy Loading. Aquí vamos a dar en clic derecho en dependencias, vamos a ir a administrador paquetes NuGet y hay dos cosas que tienes que instalar. La primera es Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Yo la tengo instalada, me la he instalado, tú simplemente vas y te la instalas. Tiene que corresponder con tu versión de .NET. En este caso estoy utilizando .NET 7. Si tienes .NET 8, pues ponte la versión 8. Lo otro que vamos a necesitar es utilizar proxies. En Microsoft Entity Framework Core, proxies. ¿Por qué proxies? Proxies lo que hace es interceptar las consultas de tu Entity Framework y de esta manera poder hacer la carga diferida o Lazy Loading, carga perezosa, como quieras decirle. Bueno, te instalas este paquete también, misma versión del framework que estés utilizando. En este caso yo estoy utilizando el 7, me he puesto el 7. Una vez que tenemos eso, ya me he hecho aquí yo el contexto. El contexto está relacionado a una base de datos llamada Store Sample. Bueno, yo le puse Store aquí simplemente. Tenemos el constructor, tenemos que las opciones que reciba se las va a mandar al que está heredando, al dbContext. Y tenemos aquí dos entidades dbSets, que es una de cervezas y otra de marcas. Estas entidades son clases. Si me voy a vir, vamos a ver que esto corresponde con la tabla de mis cervezas. En este caso tengo un vir ID, un nombre, este es un autoincrement, este identifica que es un autoincrement y que es un primary key. Y bueno, tenemos una tabla que es decimal y tenemos otra tabla que es un foreign key, que es una tabla secundaria, es una relación foránea a una tabla llamada brand. Tenemos otra entidad llamada Branch. Si me voy aquí, vamos a ver que tiene el campo ID, igual mismo, es un primary key autoincrementable, tiene un nombre y tiene una colección de cervezas. Es decir, una marca puede tener muchas cervezas y una cerveza solamente puede tener una marca. Eso es donde vamos a ver la carga diferida. Lo primero que vamos a hacer aquí en Program, que es mi archivo principal, en Program vamos a hacer que se haga la conexión a mi base de datos en la siguiente. Voy a poner una variable llamada connection, la cual tiene la conexión. Aquí tenemos connection. Vamos a quitar esto para que se vea todo y también esto.
Tenemos connection, tenemos que el server es Sector Lab, SQL Express, la base de datos se llama Store Sample, Trust Connection, lo que indica es que va a autentificarse con mi autentificación de Windows, y esto es que, bueno, el certificado que tiene que automáticamente lo acepte. Bien, de esta manera yo ya tengo mi conexión. Ahora lo que voy a hacer es configurar las opciones del Entity Framework del contexto. Para eso voy a utilizar un Option Builder, el cual va a ser del tipo DB Context Option Builder. Y este Store Context vamos a ponerle control punto para que me cargue los modelos. Ahí está. Listo. Ya tenemos esto. Lo que hace Option Builder es respeta el patrón de diseño Builder. Podemos ir definiendo las propiedades de este por medio de encadenamiento de métodos. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle que va a ser utilizar carga diferida. Option Builder, vamos a ponerle que va a utilizar carga diferida. Ahí está, Use Lazy Loading Proxies. Y vamos a poner, bueno, este me lo voy a poner aquí abajo para ahorita para comentarlo. Vamos a ponerle aquí que va a, quiero ver las consultas yo en tiempo real. Vamos a poner log2 y vamos a ponerle en este S es igual a system, quiero que me lo saque en la consola. Entonces system.console.readline. Y lo que hace esto es darte un logueo o darte lo que está haciendo Entity Framework. Bien, en la consola. Y vamos a poner que va a utilizar SQL Server y va a obtener la conexión. Listo. Entonces aquí ya teniendo estas opciones vamos a utilizar ahora sí el contexto. Para utilizar el contexto vamos a hacer aquí la creación del objeto var_db y vamos a darle el Option Builder Options como parámetro. Ahí está. Se lo damos como parámetro y este ya tiene las opciones que hemos puesto aquí arriba. Ahora sí ya podemos trabajar. La forma como nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la información de la carga es, por ejemplo, hacer algo como esto, ¿no? Tenemos las marcas, quiero que me incluya las cervezas y tu list. Esto es como un join. Esto tendrás la información de brands tanto de las cervezas como de las marcas. Esto tiene sus ventajas porque solamente vas a una consulta a la base de datos. Desventajas de que si la consulta es muy grande, pues tendrás muchísima información que a lo mejor ni vas a necesitar. Cuando estamos utilizando carga diferida, que lo hemos especificado ya aquí, Use Loading Proxies, también tienes que especificar otras dos cosas. Que los elementos que hacen relación a una entidad foránea sean virtuales. Tiene que ser virtual que es una colección de cervezas, y tiene que ser virtual que es una colección, que es una marca solamente. La cerveza solamente puede tener una marca. Tiene que ser virtual y público, porque lo que hace el proxy es sobreescribir el comportamiento de esos elementos. Lo que hace un proxy, no solamente en programación, sino un proxy, es interceptar un comportamiento, encapsularlo y hacerle algo antes o después de algo que ya está definido. Eso es lo que hace un proxy, tanto en redes como en programación. El patrón de diseño proxy. Bueno, lo que hace aquí el proxy es sustituir ese comportamiento que tiene por defecto Entity Framework y darle un comportamiento de carga perezosa. Bueno, yo simplemente voy a hacer las consultas tal cual hago con Entity Framework, así. Voy a utilizar el brand, voy por las listas y aquí vamos a ver algo. Si yo hago esto y vemos aquí console.readline, vamos a ponerle cuántas cervezas tienen las marcas. Aquí vamos por las marcas. Tenemos las marcas. Aquí voy por las cervezas que tiene la primera marca con el 0. Y vamos a ver qué pasa. Algo curioso, ¿eh? Vamos a ejecutar esto. Si vemos aquí como he puesto el log que se me imprima lo que está haciendo Entity Framework, vemos que aquí ha hecho una consulta, ¿no? Aquí hizo una consulta. Por aquí debe estar la consulta. Aquí está. Seleccióname las marcas. Y ahí está, ¿no? Aunque sí la consulta buena es esta. Aquí está la consulta. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando yo paso esta línea? Aquí tenemos la consola y hasta aquí llegó la consola. ¿Qué pasa cuando yo paso esta línea al siguiente punto? Vamos a ejecutar aquí. Vemos que se ha hecho otra consulta aquí. ¿Te fijas? Aquí se ha hecho ahora una consulta sobre las cervezas. Es decir, lo que está haciendo Lazy Loading es que en lugar de ir por toda la información necesaria que está relacionada desde este punto, lo que hace es, aquí necesitas las marcas, bueno, vamos a hacer el query, la consulta a la base de datos de las marcas. Aquí necesitas las cervezas de esa marca, bueno, aquí vamos a hacer otro query. Ventajas, no tienes tanta información en tu entorno. Desventajas, estás haciendo una consulta, estás haciendo otra consulta. Eso es Lazy Loading. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un for each de todas las marcas? Aquí, vamos a ver. Te hago un for each de todas las marcas y por cada marca las cervezas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a correrlo. Y aquí vamos a ver cuando me paso al siguiente punto, qué es lo que pasa en la consola a la derecha. Aquí, bueno, ya entró las cervezas. Vamos a ejecutarlo todo, que vuelva a refrescarse. Si te fijas, aquí, bueno,
Ya he vuelto a correr esto porque algo pasó. Bueno, ya teniendo ese punto, cuando hacemos todo el recorrido, las cervezas tienen que volver a llegar aquí. Te fijas, volvió a hacer otro query. Volvió a hacer otro query, aquí está. Volvió a hacer otro query, otra consulta. Cuando volvió a ir por las marcas. Entonces voy a ejecutar nuevamente que se pare de nuevo. Y vamos a ver que si hace otro query en ese momento. Y aquí vemos que ha hecho otra consulta. Es decir, está haciendo una consulta en cada for each. En cada iteración del for each. Si yo ejecuto esto de nuevo, bueno, vamos a tener nuevamente que está haciendo otra consulta. Y así cada vez hasta que termine. Lo que está pasando es que está haciendo una consulta porque es carga diferida. Está haciendo una consulta en el caso en cada que va por las cervezas. Va por las cervezas, hace una consulta. Va de nuevo por la cerveza nueva, va a hacer otra nueva consulta. Entonces aquí, ventajas que tenemos es que podemos trabajar. Hay muchas situaciones donde a lo mejor no solamente necesitamos en algún punto la información de alguno de los hijos dependientes o de las llaves foráneas de una entidad. Pero quizá no la necesitamos, entonces la carga diferida es bastante buena. Desventajas, cuando estamos haciendo este tipo de for each sobre for each, ahí a lo mejor vale mejor la pena no hacer carga diferida, hacer la carga directamente con un join, no hacerla con el include y traerte toda la información. Ahí depende mucho el escenario, si la información no es tan masiva y puedes hacer estas iteraciones en tu código en local, bueno, o en la parte donde estés utilizando esto y no tienes saturado tu servidor, bueno, puede ser una opción. Ahora, si tu servidor se satura, puedes manejarlo esto con carga diferida, dependiendo cada situación. La ventaja que tiene Entity Framework es que para hacer la carga diferida, pues simplemente especificamos la propiedad use lazy loading proxies y nos instalamos, bueno, el paquete de proxy de Entity Framework. Y ponemos en virtuales las propiedades para que se puedan sobreescribir. Esto, una vez que está virtual, lo que hace es permitir hacer un overriding sobre esos elementos. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo? Si aprendiste algo, decírmelo en los comentarios. Un pulgar arriba me ayuda bastante. Tengo unos cursos de programación que están en el primer comentario. He sacado un libro de programación que no sirve para nada que está también en el primer comentario. Bueno, adiós.